Gracias por continuar con nosotros. Está empezando la semana bien informado. La Ciudad de México promueve, fomenta y desarrolla actividades en donde el cine mexicano es elemento central. Bueno, pues desde muestras hasta festivales que se desarrollan con calidad y organización de calidad mundial. Para contarnos sobre esto está con nosotros Hugo Villa Smythe, quien es director de la Comisión de Filmaciones. Buenos días, Hugo. Buenos días, Daniela. Hay mucho apoyo al cine mexicano, específicamente aquí en la Ciudad de México. Efectivamente, estamos muy contentos que este año ya concluyeron las convocatorias del Fondo para la Promoción del Cine Mexicano en la Ciudad de México. Ya se publicaron los resultados del último proceso que teníamos de apoyo abierto, que es el proceso de apoyo a postproducción de largometrajes mexicanos. Hubo dos largometrajes que recibieron apoyo, Oso Polar, de una productora que se llama Sensky Cine, y Juan y Vanessa, de un productor que se llama Yanis Guerrero. Esos fueron los últimos dos, pero el proceso estuvo abierto a lo largo de todo el año y se diversificó mucho. Hubo apoyos para festivales que se desarrollan en la Ciudad de México, aproximadamente 18. Se les pidió además que diversificaran sus actividades, que se salieran del circuito tradicional de festivales que atiende muy bien a Cineteca Nacional, a Filmoteca de la UNAM, a las salas de cines que están ubicadas en donde hay mucha oferta cultural, y les pedimos que fueran muy revolucionarios y salieran y atendieran a las grandes poblaciones que normalmente no tienen cerca oferta de cine mexicano, y lo hicieron muy bien y estamos muy contentos con esos resultados obtenidos. También hay una oferta ahí una oferta nueva de talleres de formación dentro de este fondo de apoyo de promoción para el cine mexicano, y una pequeñita oferta de desarrollo terminado en películas en DCP, que también está por ahí, que también ya cerró esa convocatoria. Sí. Es el segundo año que se da un apoyo tan grande y tan sustentable para todas las empresas particulares, sobre todo, bueno, pues que quieren desarrollar sus proyectos. ¿Cuál es el proceso para que reciban apoyo por parte de ustedes? Efectivamente, este es el segundo año, creció considerablemente del año pasado a este. El año pasado se ejercieron más o menos, poquito más de 1.500.000 pesos. Este año vamos a rondar los 9 millones de pesos. El proceso es que se publica una convocatoria, se publica a partir de un análisis que se hace. El fondo tiene un cuerpo colegiado formado por cineastas en activo, que son nuestra Contraloría Social, para que los fondos se administren de manera transparente. Ellos revisan cuáles son las vías de apoyo que se pueden llevar a cabo, revisan las convocatorias. Esas convocatorias se recomiendan al Comité Técnico del Fideicomiso para que el Comité Técnico las adopte y las lance. Una vez lanzadas esas convocatorias, la gente puede revisar en internet las convocatorias, bajar las bases, y una vez obtenidas las bases, cualquier persona que quiera solicitar el apoyo puede cumplir los requisitos, y cumplidos los requisitos, participar en la convocatoria. Y es que es un poquito de todo, tanto apoyo para la producción, para postproducción, para talleres, para festivales. Ya se cerró la convocatoria de este año, sin embargo, bueno, pues ya se pueden ir acercando ustedes para el siguiente. Ya pueden irse acercando para pedir información. Efectivamente, el próximo año vamos a salir muy temprano en el año. Nuestra intención siempre es que los proyectos puedan no tener un calendario específico de cierre, que no estén forzados por las convocatorias para decir tengo que preparar todo y forzar mi calendario porque el 15 de abril tengo que entregar todo, sino hacerlo un poco al revés, dejar las convocatorias abiertas la mayor cantidad de tiempo posible, de manera que la recepción de proyectos esté abierta prácticamente todo el año, y que conforme se vayan reuniendo proyectos, nosotros reunamos grupos de trabajo para que se seleccionen esos proyectos y se vayan emitiendo recomendaciones, que es como lo hicimos este año, ¿no? Y es que la evolución del cine ha ido cambiando a favor. ¿Cómo ha sido este cambio?
Pues efectivamente es muy positivo. Viene también mucho de la tarea del Instituto Mexicano de Cine, que tiene ya muchos años haciendo una tarea muy fuerte de desarrollo de talento y de escritura de guión y de fomentar que exista una industria viable en el país. Y a partir de eso, pues se crea una cantidad de talento que necesita vías por las cuales salir, y entonces esas vías están permitiendo que diferentes entidades, como en este caso el Procine, podamos entrar y fomentar diferentes caminos para que talento encuentre otras formas de salida y otras formas de poder caminar y poder llegar adelante, y eso nos da muchísimo gusto desde la ciudad. Definitivamente, y tenemos cine de calidad. Muchísimas gracias, Hugo. Gracias a ti. Continuamos.